8:22 de la mañana en la República Argentina. Vamos a ver el impacto que ha producido que no saliera ficha limpia. Todo el mundo daba por sentado que salía ficha limpia. Pero finalmente esto nos salió un resultado muy sorpresivo. Dos senadores de la provincia de Misiones que aparentemente y en silencio, porque además se fueron rápidamente, volcaron a última hora su voto. Vamos a hablar con Máximo Reina. Máximo es sociólogo, pero también es analista político. Máximo, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, ¿cómo les va? Bien, sorprendidos. ¿Te sorprendió lo que pasó? Creo que todo el arco político estaba sorprendido, ¿no? También un poco lo demuestran las caras de ayer del Congreso, hablan por sí solas. En el Senado mismo el festejo y lo que se vivió en esos momentos habla de que no era un resultado esperado. El gobierno había intentado dilatar de alguna manera la aprobación de esta ley por lo que se venía viendo para que no impactara de lleno en la campaña electoral. Evidentemente eso fue imposible. A la mañana se había caído la posibilidad de la conformación de la comisión por el caso Libra y a la tarde tuvimos esta sorpresa. O sea, nos estamos acostumbrando cada día más a tener sorpresas, ¿no? A cuestiones, digamos. La política nos da menos certezas y nos sorprende cada día más. Ahora quiero ir a que él nos explique, además como sociólogo, ¿no? Digamos, el impacto, pero Maxi tiene para compartir algo que adelantábamos, que es un comunicado de La Libertad Avanza, en donde explica o intenta, ¿no?, dejar en claro el por qué van a seguir insistiendo con ficha limpia, ¿no, Maxi? Sí, el comunicado de La Libertad Avanza marca esto, ¿no? El versus electoral con el PRO, el hacer uso de la votación de ficha limpia para llevar agua a su propio molino. Hoy es un día triste para la República, no solo por la caída de ficha limpia en el Senado de la Nación, sino también por el comportamiento indigno de quienes dicen ser nuestros aliados, pero aprovechan cualquier oportunidad para intentar ensuciar el gobierno. La Libertad Avanza durante días intentó conseguir un compromiso firmado por 37 senadores para asegurar que el proyecto de ficha limpia del presidente Milei sea aprobado sin ninguna sorpresa. Durante días también nos operaron en la prensa presionando para que el proyecto se tratara antes de la elección de la ciudad de Buenos Aires. Hoy resulta evidente que mientras el kirchnerismo operaba para garantizar la impunidad de sus jefes, un sector del PRO operaba apresurado para intentar anotarse una victoria política antes de la elección. El resultado de esa disputa fue el rechazo del proyecto. Parte de lo que dice este comunicado. Es para el análisis de un psicólogo y creo que te dice bastante de por dónde va la hoja de ruta en el día de hoy. Un sector del PRO, quiere decir no todo con el PRO, porque claramente hay un sector del PRO que hoy todavía está negociando algún tipo de acuerdo con La Libertad Avanza, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. El otro sector del PRO, el referenciado, por supuesto, en Mauricio Macri, en Jorge Macri, en Silvia Lospenato también, que es la candidata porteña del PRO. Ese no nos gusta y es el que vamos a enfrentar el próximo 18 de mayo. Ahora yo me pregunto, ¿no? Y acá te traslado la inquietud. Digo, esto es una iniciativa ciudadana, tuvo más de 500.000 firmas en su momento cuando empezó 2016. La gente debe decir, no entiendo, si están todos limpios, si todos son como tiene que ser, de un ciudadano de bien, que además vas a representar los intereses del pueblo, tanta rosca, tanto no quiero tratarlo, ¿qué lectura haces? Sí, la desconexión de la sociedad y que gran parte de la sociedad con la política es cada vez mayor, lo venimos viendo desde hace años, no lo digo yo solamente y no pasa solamente también en Argentina, es una cuestión no solo latinoamericana, sino a nivel mundial. Los índices de democracia vienen cayendo, la confianza en las instituciones viene cayendo, la confianza en la política, obviamente. Por lo tanto, no es algo novedoso, no es algo nuevo. Sí es cierto que en Argentina el año 2023 y 2024, o mejor dicho, 2024 y 2025, los últimos 2 años, hubo muy poco espacio para algo más que inflación, seguridad y llegar a fin de mes, ¿no? Todas las agendas políticas, las agendas que de alguna manera esquivan esas cuestiones que son más primordiales y más esenciales. Está muy bien lo que decís, Máximo, porque digo, el tema corrupción vuelve a estar al tope de la lista cuando están resueltas las otras cuestiones, seguridad y comida, ¿no? Digo, por supuesto. Sí, definitivamente. Y sobre todo a la hora de hacer siempre hay que pensar que a la hora de hacer una encuesta ya sea telefónica o presencial, uno captura de alguna manera lo que el ciudadano en ese momento, las opciones que el ciudadano se le da en ese momento. Después sentarte a hacer una entrevista en profundidad, hacer focus group, hacer trabajos de inmersión, en donde de alguna manera entendés un poco más la dinámica de la ciudadanía, el interés por la política, el interés por cuestiones que tienen que ver con todo este tipo de cosas, pasa muy por debajo de la sociedad rechaza esto que sucedió ayer en el Senado, ¿o tenemos una moral flexible?
digamos que hay pocas expectativas respecto a este tema. Tenemos que entender que en términos de confianza en las instituciones... O sea, no nos lastima porque no esperábamos nada. Tiene mucho que ver con eso. Claro. Digo, jueces, sindicatos, política, Congreso de la Nación, Gobierno Nacional, abajo del 25% de imagen positiva o de imagen de aprobación en ese tipo de instituciones, ¿no? Claro, pensaba igualmente, digo, que digamos, este gobierno hace hincapié permanentemente en la casta, ¿no? Y que a partir de esto algo va... Digo, quizá algo pase, ¿no? Porque acá en los comunicados y en las posturas del presidente y de los ministros queda claro que, bueno, nosotros no tenemos nada que ver, algo pasó con estos dos senadores que no sabemos qué es y nos operaron, ¿no? Desde el PRO, desde el kirchnerismo, pero me parece que tiene que quedar esto muy claro porque si no, la sospecha o la mirada se va a volver a poner ahí. Porque ya se cayó en su momento ficha limpia, ahí fue cuando el presidente la llama a los penatos, porque hay un montón de gente que sigue confiando en que esto es diferente, que no es casta. Bueno, mientras tanto, la política está en otra cosa. Revoleo de comunicados por todos lados. El kirchnerismo estuvo denunciando durante toda la noche en el Senado que era una clara maniobra de proscripción contra Cristina Fernández. Y en las últimas horas se acaba de conocer un posteo en X de Mayra Mendoza, creo que lo tenemos por allí, a ver si eventualmente lo podemos leer. La intendenta de Quilmes, ¿no? Sí, exactamente. Métanse la cultura de la cancelación en el bolsillo. En Argentina no van a volver a proscribir al peronismo. Vivimos y defendemos la democracia. En el día de su natalicio, con Evita en el corazón, volverá y será millones que se ven representados en Cristina Fernández, según la mirada de Mayra Mendoza. Máximo, ¿a quién beneficia esto? Políticamente, ¿a quién beneficia? Porque está puesto en un contexto electoral también en el comunicado que estaba el gobierno. Elecciones que, por otra parte, no debemos perder el horizonte. Son elecciones a legisladores porteños en este caso. Ni siquiera se elige un jefe de gobierno. ¿A quién puede beneficiar esto? Y las peleas históricas benefician justamente a los rivales históricos, a los grandes polos, ¿no? Me parece que justamente en un contexto de elecciones en el que de alguna manera hoy se está intentando desde varios sectores nacionalizar las elecciones. Ustedes bien saben que este domingo tenemos 4 elecciones en el país, el domingo que viene empiezan la tanda de elecciones y en el caso del gobierno nacional, el actor predilecto o el que mejor de alguna manera oportunidad tiene frente a todas esas elecciones es la nacionalización, es el presidente Javier Milei versus. Y desde ese punto de vista... El lema hoy de La Libertad Avanza es kirchnerismo o libertad. Claro. ¿no? Exactamente. Bueno, es increíble cómo todos los sectores salieron enseguida, ¿no? A aprovechar el tema desde el lugar de la elección, digo, de lo que se viene. Digo, porque incluso los penatos ayer estaba como un poco, que fue la impulsora, la que lo llevó a este proyecto, a esta iniciativa ciudadana al Congreso, pero después también, digamos, se subieron otros referentes de la fuerza, ¿no? O sea, todo esto se enmarca en, bueno, mira, para que no vuelva a pasar, vota tal o vota cual, ¿no? Es como insólito, imposible de que no pase, pero bueno, es insólito. Te quería preguntar qué impacto puede tener, como bien decía Pepe y Maxi, de cara al 18 de mayo, bueno, ya la otra, digamos, falta todavía, en la sociedad esto, digamos, ¿cómo se puede medir? Bueno, activar los polos, justamente, creo que en las últimas semanas intentar medir la elección, por ejemplo, la elección acá en provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, era complejo justamente por el poco nivel de información que tenía el vecino, el poco nivel de interés que tenía el vecino. No quiero decir que no conozca acerca de, pero en términos de profundidad no había de alguna manera una activación en este tipo de cuestiones. Está sucediendo también en los últimos años que la sociedad llega mucho más informada o interesada en la elección en las últimas semanas. Por lo tanto, creo que este tema es un tema que profundamente va a activar esta polarización y este tipo de cuestiones ¿El PRO políticas. puede capitalizar esto? Creo que el enojo lo capitalizan un poco todos, probablemente, porque justamente es ese enojo, es lo que se está utilizando ahora en términos de políticos o en comunicación política para volver a activar las fibras, las sensibilidades y de alguna manera el interés de la sociedad. Es el enojo, es la rabia, es la furia. Ustedes lo vienen viendo también no solamente en Argentina, sino en distintos países del mundo, que las campañas cada vez más tienden a buscar ese tipo de sentimientos. Por lo tanto, ese enojo o esa activación puede llegar de alguna manera para todos por igual. Todo parecería que la polarización siempre conviene más a 2 que a 3. Máximo, en este terreno, y basándome en alguna porción del análisis que hiciste antes, para preguntártelo directamente, ¿crees que algún segmento del gobierno cree que había que mantener en el ring a Cristina Fernández enfrente? ¿Que esa era la manera políticamente de ganar y por eso
flexibilizó sus normas o sus creencias eventualmente para que esto se cayera? No lo sé, no puedo hacer opinión, pero definitivamente estas figuras ordenan políticamente, ordenan electoralmente, simplifican el escenario también en términos discursivos y de alguna manera te hacen una pelea mucho más simple de cara a las elecciones. Bueno, respecto de lo que es la casta o el Senado, ¿no? y diputados, concretamente el Congreso, al presidente le va a sumar. De hecho, con Max estábamos viendo un ex, Pepe, hace un ratito, de uno de los referentes del espacio, diciendo, bueno, mira, ¿qué tanto lío? Cerrá el Congreso, ¿no? Digamos, en esa pelea le sigue sirviendo, ¿no? Parisini. Claro. Sí. En esa pelea, digamos, le sigue sirviendo. En esta cosa de, bueno, ahí adentro están todos los que impiden todo, ¿no? Y bueno, son la casta. Me parece que lo vamos a Entonces son la casta cuando no votan y después son los aliados también, ¿no? Bueno, cerrar el Congreso no estaría siendo el mejor consejo. Tampoco. No, seguro, pero lo acaba de poner, por eso lo menciono, Sí, digo, por porque a supuesto, él le por supuesto. sirve discursivamente en esta cosa de la batalla cultural y de, bueno, yo no soy esto, ellos me impiden, le va a servir. Las elecciones van a definir si le sirvió o no le sirvió. Yo creo que después el análisis igual es un poco más largo, la película siempre es más larga que la foto. Claramente hoy el oficialismo quiere llevar agua para su molino. Sí, definitivamente. Bueno, viene un periodo oscuro, si se quiere, o gris en términos de interpretaciones, en los que tanto desde acá, desde mayo, hasta octubre, que sean las otras elecciones, vamos a tener no solamente cada un par de domingos elecciones como para analizar e interpretar, sino que después tenemos la elección después nacional final en octubre. La pregunta es justamente cómo se va a ir construyendo, digamos, los capítulos del libro van a tener interés o fuerza, o va a ser el epílogo y el final de la elección de octubre la que va a terminar de definir el escenario de cara adelante. La realidad es que la estabilidad que está habiendo en términos económicos, y digo por estabilidad estoy diciendo que no haya grandes olas hasta ahora, por lo menos para el bolsillo del ciudadano, o en términos de que no hay grandes cambios. O sea, dólar quieto mata ficha limpia fracasada, digamos. Estás diciendo eso. El poco interés y de alguna manera el seguir, como decía este señor recién, Gabriel, dijo algo, no sé si ustedes lo notaron, a mí me llamó muchísimo la atención, que habló de la clase baja, que son los trabajadores, los que vienen de alguna manera a comprar el pan a la mañana. Sí. ¿En qué momento la clase baja se empezó a asociar con los trabajadores, ¿no? Digo, también hay una sociedad argentina que cada día más aguanta mayor, de alguna manera, trabajadores, ¿no? Digo, también hay una sociedad argentina que cada día más aguanta mayor, de alguna manera, penuria, o se va acostumbrando cada vez más a vivir en situaciones desfavorables. Y en ese sentido, esta situación actual, aunque parece raro, es una situación de estabilidad para muchos de la sociedad. Máximo, gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. Vamos a cambiar de tema.